Hola María José, muchas gracias primero por la invitación, por tenerme acá. Y bueno, para mí siempre será un gusto y un placer poder estar acá compartiendo con los alumnos de ULACIT. Entonces, vamos al tema pues que hoy nos atañe para esta exposición, que es el concerniente a las apps de contacto y rastreo durante esta pandemia. Nada más regálenme un momento para compartir pantalla. Por favor, María José, ¿me podrías confirmar si ya está compartiendo? Sí, ahí se está Bueno, compartiendo. perfecto, muchas gracias. Yo sé, y ya me había advertido María José, pues que hay un público diverso en esta presentación, que quizás no todos estaban relacionados con el tema legal o con el ámbito legal. Sin embargo, yo sí, parte de la presentación voy a enfocarme un poco por encima, sin entrar mucho en tecnicismos jurídicos, pero sí quiero presentarles a ustedes un escenario y una explicación de qué estamos hablando cuando hablamos de privacidad, de protección de datos, de autodeterminación informativa, por qué hay que cuidarla, bajo qué escenarios se debe limitar o se podría limitar o restringir. Y esto es importante para que todos entendamos en qué momento podemos ceder ciertos derechos fundamentales, como es el de la protección de datos, el de la autodeterminación informativa. Entonces sí quiero dar como una breve introducción, unos aspectos básicos de este tema, para luego pasar ya al tema propiamente de las apps, su funcionamiento, el impacto poco o mucho que ha tenido hasta la fecha a nivel global, algunos ejemplos de algunos países y finalmente pues unas conclusiones y dejarles a ustedes más bien como planteadas algunas preguntas de toda esta temática, porque probablemente Costa Rica, y eso es lo que yo creo que estamos esperando, eh, vea, materialice este proyecto de tener una aplicación para rastrear los contagios. Pues bien, como les decía, quiero hacer una introducción primero a este derecho fundamental de la autodeterminación informativa, qué es, de dónde proviene, por qué es importante y por qué impacta bajo este escenario actual de pandemia en Costa Rica y bueno, y a nivel global. Ha sido pues todo un debate desde que comenzó esto en marzo, ha sido un tema que se ha hablado mucho, privacidad, protección de datos, y pues qué bueno que se abren estos espacios para que también el público en general pues pueda entender de qué se está hablando cuando nos referimos a estos temas. El derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica, pues un derecho fundamental, un derecho que se consagró en esta Constitución y que por lo tanto pues tiene unas defensas férreas en la Constitución y unas limitaciones que también se establecen a nivel constitucional. Hay jurisprudencia también que ha desarrollado estos derechos. Y igualmente tenemos una ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, la ley 8968, la cual este año pues ha estado muy mencionada por diferentes casos relativos a protección de datos, caso UPAT, ahora en pandemia los datos, la manipulación de datos de la base de datos INIRUBE, bonos proteger, etcétera. Entonces sí es pertinente que pongamos atención en esta ley que pues para muchos ha estado olvidada o desconocida por muchos años. Pues bien, como les decía, el derecho a la intimidad se consagra en el artículo 24 de la Constitución Política, el cual se garantiza este derecho, además a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Posteriormente, en el 2008, a través de vía jurisprudencial, en la sentencia 08-119, la sala reconoce este derecho de la autodeterminación informativa como una ampliación al derecho de la intimidad, ¿sí? Y lo que explica esta sentencia es que la autodeterminación informativa pues es este derecho que le da al ciudadano la posibilidad de conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, ya sea digital, ya sea físico, entiéndase que puede ser cualquier registro. Además, conocer la finalidad de que, para qué está siendo utilizada, cuál es el destino, la finalidad de esa información y también a estar informado del procesamiento de los datos
junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en el caso de que esos datos que estén en manos de un tercero le esté causando un perjuicio ilegítimo. Esta sentencia también amplió los principios relativos a la autodeterminación informativa, que, repito, es una ampliación al derecho de la intimidad consagrado en la Constitución. Esta sentencia considera o consagra a su vez este derecho de autodeterminación informativa como un derecho fundamental y consagra entonces unos principios de transparencia, de correspondencia entre los fines y el uso de los datos, exactitud, veracidad y actualidad, y una prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima de la persona por parte de entidades que no estén autorizadas a este tratamiento. Y finalmente esta sentencia entonces cierra pues todo su desarrollo diciendo que debe el Estado procurar que los datos íntimos no sean siquiera accedidos sin su expreso consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber siempre un consentimiento informado por parte del titular de los datos, o sea, yo, o sea, el ciudadano, nosotros que somos dueños de los datos que nos conciernen a nuestra personalidad y, por tanto, esta sentencia entonces en el 2008 ya vino a establecer que debe existir un expreso consentimiento o lo que se conoce hoy día como un consentimiento informado. Ese consentimiento informado se estableció de manera muy clara ya en la Ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, y esta ley en su artículo 1, pues en su alcance lo que dice es que garantiza a la persona el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente el derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad. Ya la ley como tal desarrolla pues todo un cuadro normativo muy específico, concreto y demás, concerniente a la protección de datos personales y a la autodeterminación informativa. Entonces, hasta aquí quería explicar cómo se ha venido desarrollando ese derecho. Pues bien, ya una vez establecido que este ha sido un derecho fundamental, ¿sí?, que es un derecho fundamental, pues los derechos fundamentales gozan de garantías constitucionales y no es tan fácil o no es de manera arbitraria que se deben limitar o restringir. Ya la Corte Interamericana dijo que para restringir o limitar un derecho fundamental, que estas restricciones deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo, ¿ok? Entonces ahí podríamos estar pensando, ok, si van a restringir mi derecho a la privacidad, se debe satisfacer, es porque se va a satisfacer un interés público imperativo, empezando por ahí. Entre varias opciones, dice este criterio de la Corte Interamericana, entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, ¿sí? Y la restricción, por otra parte, debe ser proporcionada al interés que lo justifica. Bueno, entonces ya tenemos tres criterios muy claros dictados por la Corte Interamericana que nos dice, ok, un derecho fundamental se puede restringir, no es absoluto, en este caso el derecho a la privacidad no sería absoluto, pero para restringirlo, esta restricción debe estar orientada a satisfacer un interés público, que se restrinja en menor escala el derecho protegido, es decir, si se va a sacrificar algo de privacidad debe ser en menor escala y debe ser proporcionada al interés que la justifica. En este caso, bajo este escenario sería la salud. De igual forma, el constitucionalista Rubén Hernández Valle dice que para que una restricción de un derecho fundamental sea válida debe ser necesaria, útil, razonable, oportuna y existir una necesidad social imperiosa. Creo que es muy claro, ¿no? O sea, debe ser necesario, útil, razonable y existir esta necesidad social imperiosa. Otra vez debemos preguntarnos nosotros si la salud pública pues, cumple todos estos criterios. Eso me parece pues, que sí los cumpliría y por eso es que entonces se ha hablado tanto de privacidad o salud. Ok, finalmente hay una reserva de ley que concierne a los derechos fundamentales. ¿Sí? La reserva de ley dice que el régimen jurídico de los derechos fundamentales está reservado a la ley. Todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales, su regulación, su limitación, sus excepciones, está reservado a la ley. Tiene que ser una ley emanada de la Asamblea Legislativa, de los diputados, para poder que ese derecho fundamental se restrinja. Y finalmente, cuando hay una colisión de derechos fundamentales, vamos a ponerle el ejemplo aquí de privacidad
colisionando con el derecho fundamental de la salud pública, pues se debe atender a través de una regla de ponderación, es decir, la menor restricción de un derecho para garantizar otro. Entonces, retomando este caso en el que estamos ahora, restringir un poco, si fuera el caso, que estuvieran colisionando los dos derechos, y eso lo vamos a ver al final de la presentación, si fuera el caso en que estos dos derechos estuvieran colisionando, privacidad versus salud pública, pues se podría restringir un poco la privacidad, ojo, esto es muy importante, para garantizar el derecho a la salud pública. ¿Okay? Se restringe un derecho, pero es porque me están garantizando otro derecho. Ok, aquí quiero cerrar esta parte jurídica como tal, para ya entrar a la parte técnica de las apps, darle un vistazo y ver algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué son estas aplicaciones móviles de contacto y rastreo para la lucha contra el COVID? Son aplicaciones que ayudan a identificar y a emitir alertas cuando una persona, un usuario que ha instalado esta aplicación, ha tenido contacto con otra persona que también ha instalado la aplicación y que ha estado contagiada o que ha estado contagiada. Más o menos funciona de la siguiente manera. Dos personas tienen el app. Cuando están a cierta distancia, una distancia cercana, estas aplicaciones se comunican entre ellas, saben que esas dos personas estuvieron en contacto en algún momento, en algún espacio físico y en alguna hora y tiempo, en algún tiempo determinado. Posteriormente, alguna de esas dos personas resulta contagiada por el virus. Esta persona que resulta contagiada emite una alerta o reporta en la aplicación que está contagiada, y la aplicación tiene la capacidad entonces de enviar una alerta a los usuarios que han estado cerca a esta persona durante su tiempo de contagio, que han estado expuestos a esta persona. En este punto hay dos formas, y es bueno entender que hay dos formas en que se han venido presentando y desarrollando estas apps. Uno es el modelo centralizado y otro el descentralizado. Vamos a ver el centralizado, perdón. El centralizado es cuando los datos están reunidos y procesados en un mismo lugar. Es decir, existe la app, se comunica o se contacta o se emite señal con la app de la otra persona, pero esos datos van, si se suben, a un servidor que usualmente es gestionado, administrado y es propiedad de las instituciones de salud pública. Este servidor se encarga de emitir las alertas a las personas que en días anteriores hayan estado en contacto con esa persona contagiada. Obviamente este servidor tendrá todos los datos de esas personas o los datos que provea la app, posiblemente su ubicación o la fecha de hora en que estuvieron en contacto, información del teléfono celular, etc. Y el modelo descentralizado, que es el que no utiliza un servidor central para gestionar las alertas y procesar la información, este funciona a través de Bluetooth, donde los dos teléfonos se contactan y estos teléfonos proveen al servidor alguna información anonimizada, ¿sí? Donde no se va a identificar a los usuarios, pero es el mismo teléfono o el mismo dispositivo el que genera alerta, ¿okay? El que genera la alerta al usuario y le dice, usted estuvo en contacto con una persona contagiada hace algunos días, por lo tanto, pues hay que seguir cierto procedimiento. Las apps centralizadas, como las vamos a ver, se han presentado como las más invasivas a la privacidad y protección de datos de los ciudadanos, mientras que las descentralizadas se han presentado como las más respetuosas y garantistas de este derecho fundamental. Tenemos el caso de las aplicaciones de la API que ha desarrollado Google y Apple, que utiliza este modelo descentralizado, y muchos países han ido adoptando este modelo. Algunos, como lo vamos a ver ahora más tarde, pues se han enfocado en el otro modelo centralizado con mucho más poder
en los datos de los ciudadanos. Bueno, esto es más o menos de lo que han propuesto Apple y Google. Dos personas se encuentran, los celulares se hablan entre ellos, generan unas llaves, unos códigos, y posteriormente uno de ellos reporta estar contagiado y se intercambian, entonces se identifican esas llaves que compartieron en ese momento y se genera la alerta para el usuario. De lo que se ha hablado hasta el momento, algunos beneficios de la utilización de estas apps es que mis datos de salud pueden ayudar a curar a otras personas. Efectivamente, si yo he estado contagiado, yo reporto haber estado contagiado a través de las aplicaciones, pues esos datos van generando unos datos masivos que se pueden entrar a analizar y a estudiar estadísticamente, pues, para combatir el virus y para beneficiar a otros ciudadanos con los datos que yo he generado. Disminuir el riesgo de contagio, es decir, tomar las medidas pertinentes cuando yo reciba una alerta de que he estado con una persona contagiada. Entonces el app, en ese sentido, pues me ayuda a mí a tomar las medidas preventivas para no poner en riesgo a otras personas. Estos datos permiten monitorear y analizar el avance del virus, igual lo que decía hace un momento, en la medida en que se puedan generar datos, incluso anónimos, y vayan a un ente central, a una organización central, pues se podrán ir analizando zonas de mayor riesgo, zonas de menor riesgo, cómo se mueve el virus a través de determinadas zonas geográficas o en el espacio y el tiempo. Entonces, todos estos datos nos van a permitir eso. Y seguir la cadena de contagio, que es lo que creo que uno de los esfuerzos más grandes que han hecho las autoridades de salud, tratar de seguir esa cadena de contagio. Algunos puntos en contra. La protección de datos personales y fugas de datos sensibles. Sabemos que no hay sistemas 100% fiables y seguros, por lo tanto, esa gestión de datos corre un riesgo, ya sea estando en un servidor centralizado o a través de aplicaciones descentralizadas. Hay cierto riesgo que puedan interferirse las comunicaciones, que un celular sea hackeado, etcétera, y se pueda llegar a información del usuario. O que una vez estando esa información en los servidores de la institución de salud, pueda ser hackeado y robado todos esos datos concerniente a la salud de los ciudadanos. Restricciones a la movilidad, que estas apps puedan generar ciertas restricciones a un ciudadano cuando de pronto no era necesario que se restringiera por no haber estado contagiado o quizás no estuvo lo suficientemente expuesto al virus, pero que la app consideró por la distancia en que estuvo de cierta persona, pues que podría haber un riesgo. Discriminación, si estos datos se hicieran públicos o fueran conocidos, por lo tanto, pues podría haber discriminación hacia esa persona, excluyéndola de ciertos sitios, como sucede en China, donde a través de un código QR funciona tipo semáforos. Si la persona estuvo expuesta a un contagiado, sin importar el tipo de exposición que tuvo, sino pues la cercanía, estos códigos cambian de color y si está en un color, no sé si es rojo o naranja, por lo tanto pues debe estar en cuarentena. Entonces va a restringir la movilidad o va a haber cierta discriminación para acudir a ciertos espacios físicos. Los falsos positivos ha sido una de las críticas quizás que más han tenido estas aplicaciones, donde pueda generar esas alertas donde yo estuve con un contagiado, el caso que se ha expuesto mucho, y es qué pasa donde al otro lado de una pared, digamos en la universidad, al otro lado, en el aula del lado, hay una pared de madera o una pared de jitsu y las aplicaciones se comunicaron, una de las dos personas estaba contagiada, se genera una alerta, yo tengo que guardar cuarentena, pero en realidad nunca estuve expuesto al virus como tal. Y otra desventaja es la baja adopción que ha tenido en ciertos países hasta el momento y la brecha tecnológica al no tener todos los ciudadanos teléfonos inteligentes, teléfonos compatibles con esta tecnología o desconocimiento incluso en el uso de apps de dispositivos móviles.
Bien, una vez se comenzó a hablar de estas tecnologías, pues varias organizaciones e instituciones a nivel mundial dijeron, ok, si se va a trabajar en este asunto, hay que cumplir ciertas garantías. Rápidamente voy a ir en ellas porque pues son bastantes. Entonces lo que dijo la Universidad de California, que emitió unos principios para estas aplicaciones, dijo, lo que estableció es, las decisiones o las medidas no deben ser técnicas, sino que deben ser medidas tomadas por personas. Es decir, el celular o la aplicación como tal no es la que le va a ordenar a un ciudadano vaya, haga cuarentena por 2 semanas, sino un profesional de la salud al contrastar los datos entre lo que dice la aplicación y lo que dice sus síntomas o un examen de COVID apropiadamente tomado. La implementación debe ser voluntaria, no debe ser obligatoria para los ciudadanos y no debe ser ni punitivo ni castigable el no uso de la aplicación. Debe ser construido por profesionales de la salud pública junto con profesionales del sector del desarrollo de software, obviamente. Estas aplicaciones deben preservar la privacidad, no deben ser discriminatorias, mínima dependencia de autoridades centrales, lo que establecíamos ahora si era un modelo centralizado o descentralizado. La minimización de datos siempre, en todas partes, sin fuga de datos, obviamente que preserve la seguridad de la información, un impacto medible, algo que no se ha logrado al día de hoy de manera muy concreta, no se ha podido medir bien el impacto que están teniendo esas aplicaciones, tener una estrategia de salida una vez pues termine el virus, estrechamente diseñado para atacar una epidemia específica, es decir, para atacar esta pandemia y una vez termine toda esta emergencia, pues olvidarse de estas aplicaciones. Aplicaciones que sean auditables y reparables y que se mantengan de manera sostenible. Esto dice pues la Universidad de California. Por su parte, la Comisión Europea también estableció unos principios, los cuales establecen que la restricción de derechos fundamentales debe ser temporal y limitada estrictamente para lo relativo para combatir el virus. Igual, minimización de datos, pseudonimización, siempre ciberseguridad y seguridad de datos, consulta con las autoridades de protección de datos, se debe acudir a las agencias de protección de datos para que emitan criterio de estas aplicaciones. En el caso de Costa Rica sería la PROHAB. Respeto de los derechos fundamentales, preferencia por medidas menos intrusivas, requisitos técnicos, dice la Comisión Europea, pues que ojalá sean con Bluetooth, consumo bajo de energía, encriptación, seguridad de los datos, etcétera. Eliminar los datos una vez se declare la pandemia está bajo control, datos anónimos de proximidad y transparencia, siempre transparencia. ¿Ok? Oh, aquí está repetido. Oh, perdón. Ok, bueno, veamos más o menos algunos países, hay muchos más, pero nada más tomé estos como ejemplo. Unos países donde sus sistemas democráticos, pues algunos más demócratas, otros menos demócratas, y qué modelos han adoptado. Entonces, algunos que han adoptado modelos centralizados, siendo países demócratas, Noruega, Francia, Islandia, Argentina. Cabe aclarar que algunos de estos datos fueron tomadas del blog del abogado Adalid Medrano, que quizás es una de las personas que más ha investigado este tema de las apps de rastreo, y les recomiendo el blog de él, pues hay bastante información muy detallada al respecto de todo este tema. Entonces, algunos países democráticos que han adoptado modelos centralizados, Noruega, que por cierto, al recibir críticas de lo invasivo que era su aplicación, decidió echar para atrás y ahora trabaja en un modelo descentralizado. Francia igualmente adoptó un modelo centralizado, no exento de críticas. Islandia y Argentina, que ahorita quiero ver el caso de Argentina. Países menos democráticos como Bahrein, Kuwait, China o India, invasivos totalmente con la privacidad y protección de datos de los usuarios, donde la aplicación y la instalación va asociada a la identificación de la persona, a su número de celular, funcionan con GPS, es decir, hacen un traqueo y monitoreo histórico de las ubicaciones de la persona. En fin, son países pues, que han abordado esta temática de esta manera. Y modelos descentralizados, Uruguay, Alemania, Irlanda, entre otros. Colombia, Ecuador también está trabajando en su propia app.
España está pronto a lanzar también su propia app. Algunos estados dentro de Estados Unidos están adoptando el modelo de Google y Apple también para trabajar en esto. Veamos así algunos resultados, algunos números que hay por ahí de algunos países. Francia con su aplicación Stop COVID, solo el 3% de la población había descargado e instalado la aplicación y solo un 1,8% habían activado la aplicación. Y a la fecha, solo 68 franceses han declarado en la aplicación haber dado positivo. Hay una característica que se ha repetido en la mayoría de países y es que los estados, algunos estados no están proveyendo información de los resultados de estas aplicaciones por varias razones. Una de ellas es porque no saben, que no tienen esa información por ser aplicaciones anónimas, entonces no tienen control sobre esos datos ni sobre las alertas que se emiten, y otros como los países más dictatoriales o menos democráticos, porque simplemente no quieren proveer esa información. UK en Inglaterra, primero crearon un sistema centralizado, no estuvo exento de polémica el sistema, entró en varios conflictos más que todo políticos y ahora están desarrollando e implementando un sistema descentralizado. Uruguay ha tenido 421.000 descargas y 139.000 personas han activado la aplicación. Estuvo 36 días sin emitir alertas y a julio 22, según medios uruguayos, se dispararon las alertas, pero el gobierno no informa cuántas alertas se emitieron, precisamente porque ellos dicen no tener esa información. Alemania con Coronawar, 20% de las personas de su población pues descargó la aplicación. 792 usuarios reportaron contagios entre el 16 de junio y el 27 de julio. Y Alemania se está viendo ahora afectada por una segunda ola de contagios muy alta. India es uno de los países que más de su población ha descargado la aplicación, 127 millones de descargas, criticada por ser obligatoria y no limita el uso de datos personales, es completamente invasiva. Irlanda, quizás uno de los casos, de pocos casos de éxito, se podría decir, 1,3 millones de descargas y 95 alertas generadas en los primeros 15 días. Así, por ejemplo, luce las alertas en la aplicación de Uruguay, ¿sí? Donde dice, usted alrededor del 20 de julio la persona que usa este celular puede haber estado expuesta al virus del COVID-19, por favor ya inicie el procedimiento médico y la misma app los va guiando al respecto. Y este caso de Argentina lo quiero detallar un poco aquí más con su aplicación que se llama Cuidar, muy invasiva para ser un país democrático, ha sido muy criticada por ser supremamente invasiva, funciona con geolocalización, invasiva con respecto a los datos personales, la persona tiene que identificarse cuando descarga el app con su DNI y autorizar a que sus datos se transfieran inclusive a instituciones privadas, así lo dice la política de privacidad, los datos se transfieren, se pueden transferir entre diferentes instituciones públicas, incluso organizaciones privadas, sin especificar qué tipo de organizaciones. Es obligatoria en algunos sectores o grupos de personas. Esta semana en Buenos Aires se decretó que era obligatoria para todos los ciudadanos de Buenos Aires y obligatoria para algunos grupos como vendedores ambulantes, por ejemplo, requieren tener esta app instalada y demostrar que la tienen instalada y funcionando para poder trabajar. Sin embargo, y aquí quiero dejar un punto establecido, a pesar de todas estas restricciones, de lo invasiva que ha sido con la privacidad, de que esa ponderación de la que hablaba ahora, aquí no han restringido un poco la privacidad, sino mucho para supuestamente ganar en derecho a salud, pero como vemos esta gráfica, pues han fracasado en eso. Es decir, están restringiendo de manera abusiva la privacidad, pero no están consiguiendo tampoco lograr garantizar el derecho a la salud. Al 3 de agosto, 7.147 contagiados en una gráfica, como podemos ver, pues que sigue en aumento. Y en Costa Rica, pues ya se han puesto sobre el tapete algunas opciones, se ha hablado de la posibilidad de EDUS, pero pues hay voces un poco críticas al respecto, porque EDUS sabemos que es un sistema centralizado, gestionado por la autoridad de salud y por el propio pues, gobierno como tal,
y han llegado opciones muy interesantes de empresas privadas como la app BIOS, que hace poco se presentó acá en Costa Rica, donde ya se le ha hecho las investigaciones respectivas del caso en materia legal, se muestra respetuosa con la protección de datos de los ciudadanos. Por otro lado, hay otra aplicación llamada For COVID-19, desarrollada por una empresa costarricense, muy similar, usa un sistema muy similar a lo que propone Google y Apple, descentralizado a través del Bluetooth. Eso es ya finalmente, llegamos a unas conclusiones pues, que quiero dejar aquí. Es poco tiempo todavía para medir el impacto de las apps. Algunas, o sea, alrededor de mayo, junio fue cuando se empezaron a implementar. Quizás por la premura en la implementación de estas aplicaciones han habido muchos fallos, han habido fallos técnicos, ha sido poco eficiente en algunos casos, no se tienen muchos datos por esa anonimización de los datos, entonces los estados no han, o los gobiernos o las organizaciones de salud, los entes centrales, no han podido analizar mucho esta generación de datos, no han estado exentas de problemas políticos como tal. En algunos países se han visto algunas discusiones políticas. Quizás una aplicación de estas requiera un desarrollo técnico más profundo, que lleve más de desarrollo, de análisis. Como una segunda conclusión, algunas apps restringen o limitan de manera más invasiva la privacidad, pero no necesariamente garantizan el derecho fundamental de la salud. Ejemplo que lo acabamos de ver, el caso de Argentina. Por lo tanto, y de acuerdo a todo lo que expliqué en la primera parte, no sería justificable restringir el derecho a la privacidad si no se va a lograr en concreto un derecho a la salud. Otra conclusión, no en todos los países se da la dicotomía privacidad versus salud. Al principio hubo el debate, incluso yo me opuse en lo personal, al principio me opuse mucho a las aplicaciones de contacto y rastreo, porque sí se hablaba mucho de esta dicotomía privacidad o salud, que se ha ido evolucionando en el concepto, en las medidas de seguridad, en el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de la protección de datos, y bueno, se ha logrado desarrollar aplicaciones que respetan la privacidad buscando lograr conseguir el derecho a la salud. Entonces, no en todos los países se da esa dicotomía privacidad versus salud. Y hay apps que respetan la privacidad, pero falta que sean más eficientes en su funcionamiento, y es algo en lo que han estado trabajando y siguen trabajando las empresas de software. Entonces, eso es por ahora. Quiero dejar esta información para que cada cual valoremos esta situación. Probablemente Costa Rica, lo ideal sería que vaya avanzando en este tema, que nos podamos ver apoyados por la tecnología para luchar contra el virus. Sin embargo, sabemos que la lucha contra una pandemia de esta se logra desde diferentes aspectos, los aspectos humanos, tecnológicos, los profesionales de salud, la propia prudencia de cada ciudadano que tenga sentido común y que se cuide, que tome sus medidas preventivas, y de esa forma yo creo que se va a lograr pues, luchar contra esta pandemia, y no considero yo que la tecnología sea pues el único instrumento y primordial para luchar contra este virus. Eso es por ahora.